En la lección del día de hoy vamos a hablar acerca de rangos balanceados. Esto es uno de los conceptos secundarios que nosotros implementamos en la técnica o que también hablamos dentro del entrenamiento. Esto digamos que es una extensión también de esos conceptos, ¿no? Con lo que se aprende en el entrenamiento en sí, ya nosotros estamos preparados para tomar operaciones en el mercado. Sin embargo, cuando aprendemos este tipo de conceptos, que como digo son como conceptos secundarios, nos ayudan a encontrar algo específico en el mercado o esperar la creación de algo específico en el mercado. Tal vez recuerdan que en el entrenamiento mencionamos repetidas veces, se menciona bastante, que el precio se activa a partir de rangos balanceados. Por ahí va. Es decir, que para que el precio se mueva, para que el precio llegue a su siguiente objetivo, sí o sí tiene que crear un rango balanceado. En otras palabras, una vez que el precio haya hecho la creación de dicho rango balanceado, ahí es cuando va a estar preparado para despegar. Es por eso que ustedes ven a veces que el mercado en algunos horarios o en algunos momentos del día se queda como pausado, se queda como en una consolidación, se queda como en una acumulación, ¿sí? Muchas veces utilizamos esos términos porque es lo que nuestros ojos captan, que el mercado se queda como acumulando, ¿sí? Pero en sí, si nosotros somos un poco más detallistas y analizamos de pronto esa misma acumulación en otras temporalidades, lo que vamos a encontrar que en sí está creando el precio es simplemente un rango balanceado. Está creando un rango balanceado. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de volatilidad, como lo es una apertura de Londres a la madrugada, para nosotros aquí en Colombia, lo que es una apertura de Forex a las 8:30 o una apertura del mercado de acciones o futuros a las 9:30 hora New York, el precio ya debe haber creado algún rango balanceado para que en ese momento tenga la activación que necesita, ¿sí? Como la gasolina que necesita. Entonces, eso es lo que vamos a hablar de hoy, el día de hoy. Es un concepto que probablemente no se necesite para hacer dinero en el trading, pero cuando nosotros lo entendemos, vamos a estar muchísimo más seguros porque vamos a esperar hasta que el precio cree el rango balanceado y nosotros vamos a entender que cuando una vez lo cree, ya vamos a estar listos para que nuestra operación sea rápida, ¿sí? Que nuestra ganancia sea rápida. Nosotros vamos a fluir con el precio. Cuando el precio está listo para despegar, nosotros estamos listos para lanzar nuestra operación, ¿bien? El trading a la final se trata de intentar nosotros como traders volvernos lo más productivos posible. O no queremos nosotros dejar un trabajo que nos absorbe para que los mercados o que los gráficos nos absorban. No, el trading es un lienzo en blanco y nos da esa oportunidad de poder aprovecharlo productivamente. Que con 2 horas en el día, máximo 3 horas en el día, si nosotros queremos adoptar ese estilo, podamos hacer pues, el dinero que queremos, que necesitamos, que deseamos y volver al día siguiente o volver a la siguiente sesión operativa. El algoritmo siempre ofrecerá, recuerden que cuando hablamos de algoritmo es como hablar del mismo, el precio, es como la misma palabra, el precio, pero es irnos un poquito más adentro porque el precio o lo que hace mover el precio es el algoritmo. Entonces nosotros vamos un poquito más allá. El algoritmo siempre ofrecerá precios de compra y venta atractivos para así fomentar la comercialización entre sus participantes. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si Manuela el día de mañana crea un negocio de físico, un local de ropa, vende ropa, y de pronto Manuela ve que en el mes de agosto no hay mucha compra de ropa. Entonces, estratégicamente Manuela lo que hace es lanzar una promoción del 20%, del 50%, para que bajen los precios de sus prendas y pues los clientes se fomenten, les atraiga esa promoción, ese precio y puedan comprar sus productos. Sencillo, ¿no? Eso lo conocemos, es totalmente básico. Y asimismo, el precio funciona de esa manera. Esa es la lógica del mercado. No es que el mercado manipule, no es que el mercado, ay, uy, justamente cayó, o sea que Apple, el iPhone 15 mm, va a ser horrible porque cayeron las acciones. No, hay que entender la lógica correcta del algoritmo, del mercado, de las empresas, y es que simplemente lanzan promociones de sus acciones. Es sencillo, ¿bien? Entonces, simplemente el algoritmo siempre va a ofrecer precios de compra y venta atractivos para así fomentar de que nosotros compremos el mercado. Independientemente de temporalidad de la que estemos viendo, independientemente de cualquier activo, absolutamente pasa de esa manera. Es algo que siempre sucede. El algoritmo también se va a asegurar de haber balanceado todas las zonas cotizadas para poder activarse hasta su siguiente zona objetivo. Como lo mencioné hace un momento,
Si el precio cae, se pone en descuento para fomentar esa compra, esa promoción, en el ejemplo que estábamos poniendo, antes de volver a subir, debe crear un rango balanceado en ese punto, en esa zona de descuento, para nuevamente ponerse caro. ¿Listo? Ahí vamos entendiendo la lógica del mercado. Bien. Entonces ahora vamos a entrar un poquito más en el ejemplo o cómo podemos entender cómo así que un rango balanceado, o sea, en sí, cómo lo podemos entender. Entonces un muy gran ejemplo puede ser el de cuando estamos podando un césped, pues yo la verdad nunca he podado un césped, pero sí me causa curiosidad y se entiende la lógica de que si nosotros estamos podando un césped con estas máquinas que son a gasolina, o con esa analogía que estamos haciendo a gasolina, la gasolina se gasta, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos podar 50 metros a la redonda, yo qué sé, de césped. Entonces, obviamente vamos a iniciar por un ladito, ¿sí? Y vamos a ir yendo línea por línea. Nos vamos a pasando línea por línea, ¿listo? Entonces, cuando lanzamos la primera línea de norte a sur, por poner el ejemplo, vamos a ver que al inicio venía cortando muy bien y cortó al nivel que nosotros queríamos, perfecto, pero a medida de que se va gastando la gasolina, el combustible, va cortando menos. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que yo deje el nivel del césped, todos los metros que necesito cortar, al mismo nivel, claramente, que no esté desbalanceado, ojo con esa palabra. Es decir, que necesito que todo quede balanceado, al mismo nivel. Entonces, ¿qué hago yo? Con la misma podedora me devuelvo hasta donde me quedó desbalanceado y lo balanceo. ¿Listo? Entonces hago un movimiento de ir y me devuelvo un poco hasta donde yo vi que quedó desbalanceado y ahora sí sigo el camino y sigo cortando. Y así mismo, tan. Y si veo que me quedo sin combustible, nuevamente tengo que recargar combustible y nuevamente pasar por donde me quedo desbalanceado hasta que logre balancear todo. Y no voy a pasarme de línea, no voy a pasarme de carril hasta que me asegure que las líneas en las que estoy trabajando, que estoy podando, me hayan quedado balanceaditas. ¿Bien? Entonces, eso es una muy buena analogía porque el precio funciona también de esa manera. El precio funciona realmente muy sencillo. Como lo dijimos, el precio solamente se va a activar, solamente va a cambiar de carril, tomando el ejemplo de la podadora, cuando haya balanceado esa zona, bien, ese carril. Y si todavía no lo ha logrado balancear, pues va a pasar por ahí las veces que sean necesarias hasta que lo logre balancear. Una vez la zona haya sido balanceada, el algoritmo estará preparado para activarse, estará preparado para pasar al siguiente carril. Mientras no lo haya creado, no lo va a hacer. Mientras no lo haya creado, nosotros como traders tenemos que esperar. ¿Cómo podemos identificar los rangos balanceados en el gráfico? No importa la temporalidad. Eso no importa la temporalidad porque en todas las temporalidades lo podemos identificar. Empiecen a ver ese tipo de cositas que les estoy viendo, como que les estoy diciendo, como lo bonito del trading, lo positivo del trading, los pros del trading, que yo puedo aplicar todo eso que estamos aprendiendo en cualquier temporalidad. Cuando yo les digo eso, automáticamente ustedes en su cabeza se llevan, no importa si yo soy trader swing, o sea, a largo plazo, no importa si yo soy trader medio swing, o a corto plazo, o scalping, o micro scalping, no importa. Esto es aplicable en trading en general. ¿Cómo identificarlo entonces en nuestro gráfico? ¿Listo? Lo podemos identificar de tres maneras. La primera manera son con llenado de vacíos de liquidez, ya lo vamos a ver claramente, rupturas más neutralizaciones y wick, que esto es mecha, ¿sí? Lo puse wick porque este es el término que suena más cool, pero mecha. Es lo mismo, no se enreden con eso. Llenado de vacíos de liquidez. Nosotros ya conocemos los vacíos de liquidez, que entendemos que un vacío de liquidez es la unión de varias velas seguidas, no importa si son alcistas, varias velas alcistas seguidas o varias velas bajistas seguidas. En este caso tenemos el ejemplo de que es un vacío de liquidez bajista, de un movimiento bajista. Es decir, esta bajada que tuvimos aquí, de aquí hasta acá, no contiene velas alcistas, es decir, todo eso son velas bajistas. Y vamos a suponer que el área morada es el área del vacío de liquidez, ¿bien? Entonces cuando nosotros vemos que ese vacío de liquidez bajista es llenado, ¿sí? Con este movimiento alcista, es llenado. Nosotros vamos a entender que ese vacío de liquidez que antes estaba vacío y que ahora está lleno, va a funcionar como un soporte para activar el precio hacia el alza. ¿Listo? Se va entendiendo. Cuando yo veo que un vacío de liquidez se llena, esa zona del vacío de liquidez yo la puedo arrastrar y tenerla en cuenta como punto de soporte para que impulse al precio hacia el lado contrario. Si venía bajando, pues va a ir hacia el lado contrario.
Va a funcionar como un piso, como una zona de soporte. Esto claramente, los llenados de vacío de liquidez nos funcionan a nosotros como qué es lo que yo voy a esperar ver en mi gráfico para poder yo posicionar mi entrada. ¿Listo? Entonces, si ustedes llegan al gráfico y, por ejemplo, como estuvo el mercado el día de hoy, que lo único que hizo fue bajar, 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 y ustedes están esperando comprar, ustedes no van a comprar a la loca, no, porque ustedes no saben hasta dónde va a bajar el mercado, ojo con eso. Y lo que tendrían que hacer ahí es como aplicar una técnica o una estrategia de cobertura, ¿sí? Cuando nosotros vemos que el mercado está bajando, 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 bajando y bajando, y queremos ansiosamente comprarlo, pues la estrategia que debemos utilizar es coberturas, o sea, entre más baje, más compro, ¿cierto? Pero a la final no vamos a tener claro desde un principio cuánto dinero vamos a tener que invertir, porque no sabemos hasta dónde va a bajar. Entonces, si hoy baja, compro. Si mañana sigue bajando, compro. Si en una semana lo que ha hecho es seguir bajando, pues lo sigo comprando. Entonces, es como que voy a perder un poco la administración del dinero. ¿Bien? Es una estrategia muy buena que funciona cuando estamos en activos de suma fuerza alcista. ¿Yo por qué no operé hoy al alza? Porque yo claramente estaba esperando a que el precio me diera la señal de que ya estaba preparado para subir y en ningún momento lo hizo, ni en la sesión de la mañana ni en la sesión de la tarde. Por eso no entré al mercado. ¿Listo? Entonces, eso nos ayuda a tener paciencia, a tener una entrada óptima, a que cuando nosotros entremos al mercado es porque sabemos de que ya el precio quiere activarse a partir de ahí y si no, pues no tomamos la decisión de entrar al mercado. ¿Listo? Perfecto. Esto funciona tanto al alza como a la baja. No se preocupen. Igual. Bien. Vamos a ver de qué otra manera lo podemos identificar con nuestros ojos. Ya nos quedó claro que cuando un vacío de liquidez es llenado, pues el precio puede soportarse y activarse hacia el lado contrario. Pero también podemos hablar de una manera estructural. Una manera estructural. ¿Qué pasa si de pronto no tengo vacíos de liquidez en un movimiento? ¿Cómo yo puedo identificar que el precio también se va a activar a partir de ahí? Entonces, el mismo ejemplo, digamos, el precio viene cayendo, ¿sí? Luego, eso parece como una acumulación, ¿no? Cae, sube, cae, sube, cae, sube. Pero en realidad lo que nos vamos a fijar es en que el precio aquí al caer nos deja este mínimo, ¿sí? Nos deja este mínimo que está acá y nos deja este alto que está acá. El precio viene cayendo normal y ustedes ven que en un punto específico les deja un mínimo y como que a partir de ahí rebota, tiene un reject, un rechazo y lo impulsa hacia el lado contrario y deja un alto. Pero ustedes también van a ver que ese bajo que ustedes pensaban que se iba a mantener como el bajo y que a partir de ahí iba a seguir subiendo, es liquidado, por decirlo en palabras vanas, digámoslo así, es liquidado. Entonces ustedes, yo pensé que iba a subir, pero no, me rompió el bajo, ok, esperen, esperen. Si ustedes ven que ese bajo es rupturado y que después también el precio no sigue cayendo, sino que vuelve a subir y lo que hace es rupturarles el alto, entonces automáticamente acá nosotros ya vamos a tener un rango balanceado creado. ¿Listo? Es la manera de nosotros identificarlo teniendo una visión estructural. Recuerden que esta visión, cuando hablamos de vacíos de liquidez, es hablando en términos de entrega de precio, el tercer concepto, pero cuando nosotros nos enfocamos en altos y mínimos, miren que acá nos estamos enfocando en altos y mínimos, en ningún momento les mencioné el bajo ni el alto y se rupturó el alto, no, no hablé de eso, en definitiva no hablé de eso, lo único que hablé fue un vacío que llenó y un vacío que utilizó para soportarse, perfecto. Aquí ya no me interesan los vacíos, lo que me interesa son los bajos y los altos. Entonces retomemos. El precio viene cayendo, nos deja un bajo en un punto específico, tiene un reject, nos deja un alto, pensamos que va a subir a partir de ahí, pero como nosotros somos traders pacientes y estamos esperando que se cree, que nos dé la confirmación de que ya se ha balanceado esa zona, entonces nos damos cuenta que se liquida el bajo, pero automáticamente tiene nuevamente un reject, un rechazo. ¡Pum! Y se nos liquida el alto también. Cuando ustedes vean una liquidación en la parte de abajo y una liquidación en la parte de arriba, es porque ya toda esta zona, recuerden el ejemplo que pusimos, zona, ha sido balanceada. El alto y el bajo. Y aquí es donde en el siguiente retroceso que ingrese a la zona balanceada, el precio se va a activar. Estos movimientos, y aquí lo vemos, ruptura más neutralización. Entonces, este movimiento de acá señalado en rojo pertenece al movimiento de ruptura del bajo.
Bien, lo vamos a conocer como ruptura. Ay, me rupturó el bajo, perfecto. Pero a este movimiento azul de salida que nos está neutralizando el alto que provocó la ruptura del bajo, ¿sí? Entonces esto ya no lo vamos a llamar como una ruptura normal, porque es una ruptura, pero ya no lo vamos a ver como una ruptura normal, lo vamos a llamar neutralización, porque lo que está haciendo es provocar el movimiento que se necesitaba para crear un rango balanceado. ¿Listo? Entonces, en este movimiento azul de neutralización, el precio, esta zona ya está balanceada, pero en este precio de salida, muchas veces, en este movimiento azul de salida, lo hace con un vacío de liquidez. Y el vacío de liquidez tiene también otros niveles. Entonces, el precio puede entrar al vacío de liquidez en este movimiento alcista, entra al vacío de liquidez y sale. Porque es como que lo que le faltó balancear en este último despegue. Pero el contexto anterior ya está todo balanceado. ¿Listo? El punto es que nosotros sepamos qué es lo que el precio está creando todo el tiempo. Para que el precio se mueva, para que el precio se mueva y no se quede estancado, tiene que hacer esto o esto o esto siguiente que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros ya sabemos cómo se mueve el mercado, qué es lo que busca crear todo el tiempo, en cualquier temporalidad, ya a nosotros se nos va a abrir la mente con el trading, porque se nos va a abrir como un montón de posibilidades. Ya ustedes van a esperar rangos balanceados de cualquiera de las maneras y van a tomar decisiones de entrar al mercado. Combinándolo obviamente con lo que ya hemos visto en entrenamiento y en sesiones anteriores, al combinar toda esta lógica, ustedes van a poder operar de manera exitosa. A veces algunas academias venden, ay, te vendo una estrategia de trading y lo único que te están vendiendo es esto. Te enseñan esto, a identificar uno de los patrones, pero no te están diciendo qué es esto, por qué se crea, qué pasa cuando se crea, hacia dónde quiere ir cuando se crea, no te dice como cuáles son las distintas maneras de las que se puede crear, ¿sí? Solamente te enseñan qué debes ver, pero no te ayudan a comprender lo que estás viendo. Y si tú no comprendes lo que estás viendo, pues mucho menos, sí, probablemente ganes el trade, pero no vas a saber en sí por qué ganaste. La diferencia de que cuando tú entiendes por qué ganas, obviamente tienes la posibilidad de evolucionar, porque estás comprendiendo. Entonces vas a tener mucha más libertad de decisión en el trading. Y la libertad en el trading, o sea, la libertad de decisión en el trading es algo que necesitamos para ganar más y más y más y más y más. ¿Sí? O sea, no porque Salem te está diciendo que tienes que operar solamente a las 9 de la mañana, entonces tú vas a operar solamente a las 9 de la mañana. No, porque tú sabes, tú ya te diste cuenta que esto sucede a las 9, a las 8, a las 7 en Asia, en la ciudad de Londres. Entonces, a eso me refiero con la libertad de trading. Que porque Salem opera en un minuto, entonces tú vas a operar solamente en un minuto con él. No, porque Salem ya te está enseñando que eso sucede en cualquier temporalidad. Es libertad, libertad de trading. Le hago esta pregunta a las personas que están aquí conmigo en el grupo VIP, también le hago esta pregunta a las personas que están viendo en el canal de YouTube. Anótenlo en sus notas, es algo que todo trader debe tener. Y es, ¿ustedes sabían que la wick, la mecha, la vela martillo, también es un rango balanceado? ¿Se han puesto ustedes a estudiar o a identificar qué es lo que hay dentro de una mecha? ¿Saben por qué a partir de una mecha o una vela martillo, en la mayoría de ocasiones, y no se trata de probabilidades, sino cuando se alinea el mercado con precio y tiempo y aparece un wick, una mecha, una vela martillo, porque a partir de ahí el precio despega hacia el lado contrario? O sea, si viene bajando y deja una vela martillo, se activa alcista. Déjenme decirles que la mecha, lo que nosotros conocemos como la mecha, o en inglés como lo conocemos como la wick o candle wick, lo que hay adentro de una mecha, si esto es una temporalidad de un día y ustedes entran acá a temporalidad de una hora, 15 minutos, 5 minutos, lo que ustedes van a encontrar que esa mecha es, o les va a aparecer algo así, en términos estructurales con rupturas y neutralizaciones, o lo van a ver en términos de entrega de precio con vacíos de liquidez, con llenados de vacíos de liquidez. Esto es lo que hay dentro de una mecha. Esto es lo que hace que una mecha impulse el precio. ¿Por qué? Porque es un rango balanceado. Lo estuve
estudiando con Manu en la lección de cómo operar coberturas, cómo cubrir un rango operativo. ¿Sí? Está subido ya el video a YouTube, lo pueden ver en Backtesting Grupo VIP, se llama la playlist. Y estuvimos operando el oro en vivo, donde vimos y estudiamos que cuando nosotros vemos una vela martillo y si el precio efectivamente quiere seguir subiendo, puede que tengamos un retroceso antes de seguir subiendo, pero ese retroceso debería ser hasta el 50%. ¿Por qué hasta el 50%? Por la naturaleza de lo que es una mecha. La naturaleza de la mecha es un rango balanceado. 50%. 50%. Si este rango está balanceado, el precio no tiene nada que hacer más abajo del 50%. ¿Listo? El precio supera el 50%, sí, lo puede hacer, pero debe tener una fuerza de reject, de rechazo fuerte. Lo puede hacer, puede bajar hasta el 80 o 95% si tú quieres, pero tiene que notarse de que el precio quiere salir de ahí rápido. Quiere salir de ahí rápido. ¿Bien? Entonces, ahí comprendemos la lógica de las mechas. Entonces, cada vez que ustedes vean una mecha, es porque ese rango está balanceado. Para aplicarlo a tu operativa, para aplicar esto que hemos visto de los rangos balanceados a tu operativa, lo único que tú tienes que hacer es condicionar con tu stop loss el mínimo o el máximo que sostiene el rango balanceado. En este caso, el mínimo que está sosteniendo este rango balanceado sería este. ¿Listo? Sería este. En este caso, el mínimo que está sosteniendo el rango balanceado sería este. En este caso, el mínimo que está sosteniendo el rango balanceado sería este. Entonces, a partir de que nosotros se nos cree un rango balanceado, sin importar de cuál de las tres vistas que tengamos, nosotros vamos a siempre cubrir nuestra operación, nuestros stop loss en el mínimo, en el mínimo, en el mínimo. ¿Por qué en el mínimo? Porque si esto se anula, si esto efectivamente, digamos que aquí sigue cayendo y sigue cayendo y se rompe el mínimo, entonces, ¿qué nos va a dar? Un rango balanceado hacia el lado contrario. O con eso se llaman stop loss premium. Cuando nosotros ubicamos nuestro stop loss en un punto estratégico, que sepamos que si nos toca el stop loss, estamos perdiendo dinero, pero a la final estamos no perdiéndolo, sino pagando por información valiosa para poder mitigar esa pérdida o recuperar ese dinero o alinearnos con el mercado, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, si ustedes ven que esto sucede y les toca el stop loss, es porque no estaban en la zona correcta. El precio va a querer seguir bajando. Entonces, lo que ustedes hacen es arrastrar el mismo vacío de liquidez y al retroceso, igual 50% porque es un rango balanceado, pero hacia el lado contrario, y nos vemos para abajo. Y ese sería el alto a proteger. Bien. Por eso es que es tan valioso uno operar rangos balanceados, porque si efectivamente no era el rango balanceado correcto, que iba a activar el precio hacia el lado contrario, entonces el toque de nuestro stop loss nos va a permitir entender de que está haciendo un rango balanceado de continuación. Hay rangos balanceados de cambio de tendencia y hay rangos balanceados de continuación, que es cuando el precio va cayendo, va cayendo, va cayendo, intenta crear un rango balanceado de cambio de dirección, pero lo anula. Entonces, al anularlo, nos está dando la información de que ha creado un rango balanceado, pero para seguir cayendo, o sea, de continuación. ¿Listo? El mismo ejemplo en todas las vistas. Si nos toca el stop loss, 50% fíjense, aquí sería, rupturó el alto, pensamos que iba a seguir subiendo, pero no. Luego nos rupturó el bajo. Y al retroceso, aquí está nuestra entrada. ¡Ay! Sorry. Y al retroceso, aquí está nuestra entrada en venta. ¿Listo? 50% funciona muy bien. Si lo vemos en la wick, listo, perfecto, igual. Acá, acá, apenas nosotros veamos que cierra la wick, la vela martillo, nosotros podemos irnos en compra, porque aquí, cuando lo hace de esta manera, ¿sí? Cuando lo hace de esta manera, puede que el precio no retroceda, puede que sí retroceda al 50%, bien, pero a veces tiene tanta fuerza el precio, que no le alcanza a, eh,
a retroceder. Simplemente vemos la vela esta y aquí tenemos que ser muy ágiles. Comprar, comprar, tan pronto cierre la vela, cubriendo acá. Pa. Si el precio efectivamente cae, entonces ya nosotros vamos a entender de que el alto que nos haya dejado acá, que puede ser este o puede ser uno que tengamos un poco más visible, concreto, sería el alto que nosotros debemos proteger con nuestro stop loss. Stop, porque nos está diciendo que efectivamente no era un rango balanceado de cambio de estructura, sino que simplemente estaba creando un rango balanceado de continuación bajista. Obviamente no te la va a poner tan fácil, pero tú siempre tienes que ir con el precio. Si el precio te hace esta figurita, este patrón, tienes que, sin miedo, hacerle caso a lo que el precio te está diciendo. Si el precio tú ves que te crea esto, obviamente tú te vas a ir con el precio. El precio no te va a esperar, el precio siempre va a estar ahí. El precio es solitario. Así tú te conectes a operar o no te conectes a operar, el precio se va a ir y va a hacer lo que tenga que hacer. El precio no sabe de mí, el precio no sabe de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que entenderlo e irnos con él. Si el precio se va en el tren, si el tren se va, pues ya nos toca esperar que vuelva el otro, el siguiente tren, el otro día. Entonces nosotros tenemos que saber que si el tren ese es el que nos sirve, pues no pensar dos veces y subirnos, no preguntarle a alguien a ver si nos subimos o no, subamos. Y si efectivamente el precio te hace lo contrario, pues tú vas a estar tranquilo porque tú vas a entender por qué te hizo lo contrario. Vas a entender por qué te hizo lo contrario y qué hacer cuando te hace lo contrario. Te alineas con el precio. Excelente. Esa es la sesión. Hasta aquí el video del día de hoy de rangos balanceados. Es algo realmente muy corto, algo que realmente no hay que darle mucha labia, mucha explicación, porque es sencillo, es lo que hace el precio. Sé que todos ustedes los que están acá han visto esto en sus gráficos, han visto un vacío de liquidez, han visto la ruptura de un alto y luego la ruptura de un bajo, han visto una vela martillo, una wick, una mecha. Entonces, simplemente utilicen estos conceptos, este rango balanceado. No combinen, no, porque todo hace parte de lo mismo, sino alíñenlo con lo que ya ustedes conocen del mercado, alíñenlo con el contexto que le está dando en el momento de hacer su operación y una vez que hagan eso, van a ver cómo van a fluir con los rangos balanceados.